Estamos analizando las estrategias de los políticos para estas próximas elecciones primarias y me acompaña Sergio Vélez, especialista y máster en gestión de la imagen, de la opinión pública y marketing político. Gracias por estar con nosotros. Antes de irnos a pausa, hablábamos del Partido Nacional. Ahora es momento de analizar el Partido Liberal. Divididos, estigmatizados también, porque precisamente fue un presidente liberal que estaba al poder cuando se dio toda una crisis y también cae el país en manos de un miembro del Partido Liberal durante 6 meses que muchos lo llamaron presidente de facto, el presidente golpista, otros fueron el presidente constitucional, etcétera. No vamos a entrar a hablar sobre eso, pero sí están estigmatizados por la crisis política. ¿Cómo pinta el camino, por ejemplo, para un Gianni Rosenthal que su familia se identificó mucho con precisamente Manuel Zelaya Rosales? Nosotros entendemos algo bien práctico. En el concepto de los legados es bien claro. Yo siempre he creído de que Jaime Rosenthal Oliva tuvo que haber sido presidente por X o Y razón, porque más allá de la persona estaba un empresario. Más allá de ese empresario estaba un tipo que hablaba de economía, estaba hablando sobre situaciones para sacar al país adelante con estadística básica. O sea, necesitamos esto, tenemos que hacer esto. Pero se le vendió una mala imagen. Y él no tiene la culpa de ser empresario y ser dueño de un banco y que el banco sea dueño de todas sus cosas. Porque al final de cuentas el banco, como cualquier entidad financiera, prestaba plata, pero cuando tú no le pagas a un banco, si te prestó dinero y tú no puedes pagar, te va a quitar lo que pusiste como prenda, ¿no? Ya sea tu casa, tu carro, lo que sea. Pero les pareció muy simpático a las personas hacerle ver a él de que que el banco quitara bajo su derecho, era como que él era el aborazado, el avaro, el que está quitando todo. Entonces le dejaron vender una imagen que hoy en día no se la pueden quitar. Entonces dicen, uy, don Jaime, ni hagas tratos con él porque te va a quitar la casa. Y esa fue la contracampaña que le Así hicieron es. a él. Entonces, en ese sentido, opacas todas las características, las cualidades de una persona y se vende una imagen que no tiene. Pero, ojo, ¿cuál es el problema con Gianni? Que todavía él, como que nosotros aquí vivimos aquello de que el hijo paga los pecados del padre, cosa que no debería de ser. Entonces, si me pones a mí a decir sobre un Gianni Rosenthal con un abogado de todas, estudió en INCAE, medalla de oro en INCAE, o sea, situaciones que uno puede observar, ¿verdad? Y que salieron publicadas y uno dice, para que alguien vaya a INCAE y se gane una medalla de oro es porque algo tenía aquí que aportó bien. Entonces, esos elementos vienen y dicen, Gianni como persona, pero como legado te topas entonces contra la figura que le crearon al padre y eso pues debilita, quieras o no, una condición. Que apoyaron sí las instancias sobre lo que fue libre, en su momento liberales en resistencia. Sí fue una condición muy loable. ¿Por qué? Porque ellos no compartieron nunca la situación que se dio y se crearon algunas características de poder donde estaban divididos. Unos estaban como los Pero eso camisas también es un blancas y proceso otros... interesante, o sea, verlo desde la perspectiva fuera del vaso es un proceso interesante hacia la democracia porque Claro se que sí. rompe el status quo de alguna manera, o sea, Pero ahí viene la creación de algo que no estabas esperando. O sea, viene un parto que nunca lo estabas esperando y son los liberales en resistencia. Porque para ellos la consecuencia de esto fue de que su propia corriente, su propia ideología, que todo el tiempo fue perfecta, ya no lo era. Entonces dice, me falló la alta dirigencia, entonces no puedo seguir creyendo en ellos, por eso nos vamos yo para quisiera hablar acá. de Libre hacia el final porque es un tema Ok, bastante interesante ok. y después de Gianni Rosenthal viene por supuesto la imagen poco tradicional en el contexto de un político no conocido o desconocido por todos, Mauricio Villeda, que tiene una buena sombra por su padre, pero su imagen no termina de convencer. Simple y sencillo. En aspectos de imagen, nosotros decimos de que entre más te conoce la gente, o sea, más pueden hablar de ti. O sea, si tú pasaste desapercibido porque quien era más conocido es su hermano que de Dios disponga, pues obviamente murió hace poco, era como que el parecido más cercano al padre. Entonces,
él viene a vivir una situación que se dio incluso cuando estaba de candidato presidencial Elvin Santos, que yo te puedo decir que si en aquel momento Elvin se pronuncia ante las situaciones que pasaron, posiblemente el presidente legítimo de Honduras se llamaría Elvin Santos. Si hubiera hablado tan siquiera en contra de lo que pasó. Correcto. Porque eso es lo que estaba esperando el liberalismo, que Correcto. hubiera una oposición. Al no haberse, pues obviamente queda la figura marcada porque él era como que la contracara de lo que era Elvin. Entonces, todo el mundo se llamó al silencio, toda la expectativa, hoy vuelve a resurgir como una condición ya no de contracara, sino de la cara oficial, pero creo que a él sí le sirva más lo del papá, porque en muchos de los spot que ha estado sacando, él hace rememoración al legado del padre. Y vuelvo y te pregunto, ¿quiénes van a votar en las internas? Voto duro. Entonces, voto duro es el que conoció al papá, el que conoció al hermano y que sabe que tiene una tradición liberal y que posiblemente eso lo ayude a revivir aquel montón de cenizas en la memoria y decir, posiblemente este trae algo del papá. O sea que en este caso la sombra del árbol del padre es positiva. La verdad Haciendo que sí. el parangón con Gianni Rosenthal. Yo he platicado con mucha gente. Obviamente nosotros en este tipo de temas no podemos vertir opiniones personales porque a veces cometemos el error de decir de que nosotros lo sabemos todo. Hablando con la gente uno se da cuenta que tienen este pensamiento casi al común, como un común denominador. Entonces, siempre la pregunta que nosotros hacemos, ¿cómo ve a tal candidato? ¿Cómo ve al otro candidato? Y a colación general, siempre sale el tema del padre. O sea, son unas situaciones. Entre más alto es el índice de edad que tú estás marcando con la persona a la que le estás preguntando, pues obviamente su memoria empieza a decir, bueno, entre el comparativo, aquel fue leyenda, este no lo es. Entonces, esa situación nos está marcando por qué la tendencia puede orientar. Y eso no quiere decir de que si nos vamos por el concepto de un fenómeno que pueda darse, motivar a la juventud para que vote, puede hacer la diferencia. Ahora, muy importante, mencionabas, Libre es un parto que no esperábamos del Partido Liberal. Si lo ves desde este punto y nos vamos a las consideraciones de la dinámica social con la cual nosotros estamos viviendo, creo que el bipartidismo hace rato colmó la paciencia de todos, ¿sí? Porque estadísticamente hablando no hubiera ocurrido lo que pasó. Estadísticamente 2 periodos Partido Liberal, 1 Partido Liberal desde el precepto en que nosotros entramos en democracia. Nacional O sea, Liberal. Nacional Liberal, o sea, pero 2 por 1. Entonces, vienes y rompes el esquema con la posibilidad de que tuvo que haber sido un partido liberal. Si no fuésemos a la estadística y decimos nosotros que la estadística no falla, entonces tuvo que haberse dado un gobierno liberal. Pero como las situaciones y lo que pasó, el llamamiento al silencio que nosotros hablábamos hace ratito, motivó a que la gente entonces respaldara la opción que en ese momento se estaba dando como un concepto de conciliación, de un hermanamiento, de ese llamamiento a que volvamos a ser hermanos, Honduras es de nosotros y no la sigamos lastimando. Porque si Pepe nace con el tema que tenía en las campañas anteriores, pues yo creo que cualquier opción que hubiera salido ahí hubiera sido buena, porque ya no hubiera hablado de acercamiento, hubiera hablado de que tendríamos que matar gente y poner la pena de muerte y otra vez el fracaso. O sea, hasta en eso nosotros tenemos una memoria política bien a corto plazo. Pasa el proyecto de elección y ya se acabó, ya no me vuelvo a hablar de eso y tráigame una idea nueva y renovada. Entonces, él vino con la idea de hermanémonos. Y a la gente bajo una crisis, pues nada mejor que, como dicen, en el caos, en aquello de en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un pescador? Paciencia. Y en ese sentido, pues hubo la paciencia. Ahora, pero eso es desde la perspectiva del marketing político del político. Ahora, ¿cómo las personas, los ciudadanos, tienen que estar preparados para votar no por un color, no por un partido, sino por la persona que realmente tenga una propuesta adecuada? Fíjate algo bien chistoso, y la gente me decía qué posibilidades puede tener Libre. ¿A dónde llegó Manuel Zelaya Rosales? Llegó a sitios que ni yo me sé los nombres, que muchos políticos ni siquiera saben que existen, pero llegó a pueblos donde nadie quería ir a meterse. Llegó a hacer un show político que
créeme, lo que en la consideración de que me decían que parecía un loco metiéndose allá, hablándole a los ministros, insultándolos, diciendo, deja de dormir y anda a trabajar. Ese show le gusta a la masa que está esperando por aquel que les puede cumplir los sueños en realidad. El 80% de la población. Y estamos hablando entonces de que él llegó a aquellos lugares y les dijo como promesa a las empleadas domésticas que vienen de estos pueblos que van allá, les vamos a poner el salario mínimo. El seguro social también. El seguro social. Y lo cumplió. Nosotros tenemos que instruir al pueblo, decirle realmente, generar una opinión, una conciencia. Yo, al igual que muchos, perdón por ponerme de primero, pero creo que hace ratos tenemos que abrir los ojos. Nuestra mente no puede estar cegada a una condición de color. Entonces, nosotros debemos ir pensando quién realmente nos beneficia en el concepto de que este país deje de ser tercermundista. Y somos tercermundistas porque casi todo está aquí. La falta de educación, la falta de criterio, que nosotros estemos repitiendo lo que otros dicen es una condición fea. Entonces, creo que aportar un granito de arena pues, nos va a llevar a crear una Honduras mejor. Entonces, me comprometo ya en una próxima poder tener estadísticas, ya ir viendo cómo marca la tendencia. Es una cuestión simpática. Lo hicimos en el tiempo de Manuel Zelaya, pegamos con estadísticas, igual todo el mundo me decía que estaba loco, porque yo era el que decía que en algunos programas estuve diciendo Zelaya gana. Me dice, usted está loco, es que no ha visto las encuestas. Entonces les digo, bueno, yo hago mis encuestas y a mí no me las pagan para decir que alguien va a ganar. Entonces, cuando tú haces ese análisis, puedes dar una fe de tu trabajo, de tu credibilidad. Y bueno, y espero que lo compartamos y bueno, por favor, gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado y los esperamos el próximo énfasis. Muy buenas noches.